Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy vamos a preparar un delicioso pan de jamón venezolano. Los ingredientes que vamos a necesitar son 500 gramos de harina de trigo todo uso, 50 gramos de azúcar, media cucharada de sal, un huevo, 50 gramos de mantequilla, 9 gramos de levadura seca, 270 ml de leche líquida. Para el relleno, 300 gramos de jamón ahumado, 100 gramos de tocineta o tocino ahumado, aceitunas rellenas y pasas. Lo primero que vamos a hacer es activar la levadura. Para ello colocaremos en un recipiente un poquito de leche tibia, la levadura, una cucharada de harina y una cucharada de azúcar. Mezclamos bien hasta que todo se integre. Taparemos y dejaremos reposar por 10 minutos. Pasados los 10 minutos ya podemos ver que está lista la levadura. Reservamos. En el mesón que está limpio y seco colocaremos la harina y el azúcar y mezclamos para que se incorporen todo. Luego abriremos un hoyo en el centro y alrededor haremos un surco. En el surco colocaremos la sal, esto es para que no toque directamente la levadura. Y tapamos. En el centro de la harina colocaremos la mantequilla, el huevo y la levadura que teníamos reposando. Mezclamos con las manos para ir integrando todos los ingredientes. Y luego, poco a poco, iremos añadiendo la leche, hasta incorporar todo por completo. Cuando tengamos todos los ingredientes integrados y hayamos formado una masa, comenzaremos el primer amasado, que durará 3 minutos. Si tu masa está un poco pegajosa, coloca en un lado un poco de harina y espolvoréate las manos, pero no agregues más harina a la masa, ya que la resecarás y el pan quedará muy duro. Solo espolvorea tus manos y sigue amasando por 3 minutos, de esta manera. Pasados los 3 minutos podemos ver que la masa está más lisa y suave y que al tocarla ya no se pega de las manos. Colocaremos en un bol engrasado y taparemos para dejar reposar por 15 minutos. Pasados los 15 minutos haremos el segundo amasado. En este caso engrasaremos nuestra mesa con un poco de manteca. Amasaremos de la siguiente manera por 10 minutos. También podemos dar algunos golpes a la masa. Esto ayudará a que se active el gluten, la masa quede más suave y el pan quede con una miga muy suave. Pasados los 10 minutos de amasado podemos ver que la masa ya está lista, está suave y sedosa. Ahora dividiremos en dos partes iguales. La puedes pesar. Cada masa pesará aproximadamente 470 gramos. Boleamos, engrasamos la mesa y dejaremos reposar, esta vez tapando con una bolsa plástica o papel film y dejaremos reposar por 15 minutos más. Pasados los 15 minutos ya podemos estirar para rellenar. Engrasamos la mesa muy bien. Y con ayuda de las manos estiramos la masa dándole una forma cuadrada. Y luego con un rodillo terminamos de estirar. Vamos a realizar un semicuadro que medirá aproximadamente 30 por 25. Ese será el grosor perfecto de la masa. Con nuestra masa ya estirada colocaremos el jamón, que serían 150 gramos de jamón ahumado y 50 gramos de tocineta por cada pan. El relleno dependerá de tu gusto, pero a mi parecer esta es la cantidad ideal, ya que si colocas demasiado jamón o demasiado tocino tardaría más tiempo en cocinarse y la masa puede llegar a quedar muy húmeda, pero ya depende de tu gusto.
Luego el tocino o la tocineta. Colocamos de esta manera las aceitunas para que todo el centro del pan a la hora de cortar tenga un trozo de aceituna. Por último, agregamos las pasitas. Cuando tengamos todo el relleno listo, con un cuchillo bien afilado haremos unas rayitas en la parte donde no colocamos el relleno. Esto será parte de la decoración del pan. Con mucha delicadeza comenzaremos a enrollar nuestro pan, comenzando con las aceitunas. Tapamos muy bien para que todas queden en su lugar. Terminamos enrollando todo el pan, sin presionar, solo enrollar. Cuando lleguemos al final, sellaremos con las tiritas que dejamos para la decoración. Alamos suavemente y presionamos en la parte de abajo para que se peguen muy bien. No es necesario que le agregues agua ni ninguna otra cosa. La masa sola se pegará. Lo que tienes que tener en cuenta es que esté bien pegado hacia la parte de abajo. Pasaremos nuestros panes a una bandeja engrasada o preferiblemente con papel de horno. Luego pincharemos con un tenedor. Esto servirá para una mejor cocción del pan internamente. Taparemos de nuevo con una bolsa plástica o papel film y dejaremos reposar por 1 hora si vives en climas cálidos y por 2 horas si vives en climas muy fríos, ya que el clima dependerá en el desarrollo de la levadura. Pasado el tiempo de reposo, ya están listos para hornear nuestros panes, pero antes debemos barnizar con una preparación que lleva huevo, una cucharada de azúcar y un chorrito de leche. Mezclamos bien y barnizamos sutilmente, muy suave los panes. Eso sí, debemos barnizar por completo, ya que esto le aportará color. Y llevaremos a hornear a 175 grados por 40 minutos aproximadamente. Pasado el tiempo de cocción y mientras los panes están calientes, barnizaremos con mantequilla. Esto le aportará brillo y sabor a nuestro pan. Debemos dejar que el pan se tempere, ya que mientras sigue caliente, él sigue su proceso de cocción. Debemos esperar que tempere para poder consumirlo. Y listo. Espero te haya gustado la receta. Si te gustó la receta, suscríbete, dale like y comparte. Y sígueme en mi Instagram.